28 noches después, la ciudad cayó. Ellos están entre nosotros. La oscuridad, el miedo y el caos envolvieron la ciudad, que alguna vez estuvo llena de vida. El mundo había cambiado, y todos los que quedaban en él tenían que sobrevivir en una nueva y cruel realidad. Nadie sabía con exactitud cuándo comenzó todo, pero aquellos que sobrevivieron sabían algo. Ahora la noche pertenecía a los monstruos. Un virus que apareció de manera desconocida se propagó por toda la ciudad, transformando a las personas no en zombies, sino en algo mucho peor, en hombres lobos salvajes e incontrolables que cazaban con la caída de la oscuridad y destruían todo a su paso. No eran simples depredadores, eran criaturas locas, impulsadas por la sed de sangre. Sus cuerpos se retorcían mientras se transformaban, rompiendo huesos, y sus mentes desaparecían, dejando solo hambre, furia y el deseo de desgarrar todo ser vivo. La ciudad cayó en pocos días. Las autoridades no pudieron reaccionar a tiempo. Primero fueron casos aislados de ataques, sucesos extraños en barrios apartados, pero luego todo se salió de control. Las personas empezaron a desaparecer, y las calles se llenaron con los espeluznantes sonidos de gruñidos, el rascar de garras y los gritos de muerte. La mayoría de los que pudieron intentaron abandonar la ciudad, pero fue inútil. Zonas de cuarentena fueron establecidas en todo el perímetro, y el ejército recibió la orden de disparar a matar. Nadie salió, nadie escapó. Pero después de 28 días desde el primer brote, un hombre despertó en el centro de la ciudad. Estaba tendido en una cama de hospital, cubierto de polvo y sangre seca. Su nombre era Daniel, y no tenía idea de lo que había ocurrido. Lo último que recordaba era un accidente que lo dejó en el hospital. Ahora estaba en una habitación vacía, rodeado de un silencio mortal. Los monitores estaban apagados, el aire estaba viciado, y la luz en el pasillo parpadeaba. Se levantó lentamente, sintiendo debilidad en todo su cuerpo, y dio los primeros pasos hacia el pasillo. Todo alrededor estaba destruido. Gotas de sangre seca en el suelo, puertas derribadas, objetos esparcidos, pero nadie lo recibió. Ni médicos, ni enfermeras, ni pacientes. Salió del hospital y se encontró en el centro de la ciudad muerta. Los coches estaban abandonados en medio de las calles, los escaparates de las tiendas rotos, los cuerpos de las personas yacían en el asfalto, pero no había ni un solo ser vivo. Solo el silencio, pesado y ominoso. Caminó por las calles vacías gritando, tratando de encontrar a alguien, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. Pero luego encontró una iglesia. Las enormes puertas estaban entreabiertas y desde dentro venían extraños ruidos. Entró y vio a las personas, o lo que quedaba de ellas. Sus cuerpos estaban desnutridos, sus movimientos eran espasmódicos, sus ojos llenos de locura. Se detuvieron al percatarse de su presencia, y luego se oyó el primer gruñido bajo. No entendió lo que sucedía hasta que uno de ellos se lanzó hacia él con una velocidad antinatural. Daniel apenas tuvo tiempo de apartarse cuando la figura deformada pasó junto a él, rasgando el suelo de piedra con sus garras. Esas personas ya no eran personas, estaban infectadas, eran hombres lobo que habían perdido el control. Daniel echó a correr, salió de la iglesia, pero detrás de él se oyó un aullido ensordecedor y decenas de criaturas lo siguieron. Eran rápidas, demasiado rápidas. Corrió por las calles, zigzagueando entre los coches, pero sabía que no podía esconderse. Lo alcanzarían, lo desgarrarían. Pero entonces sonó un disparo. Una de las criaturas aulló, su cabeza se sacudió hacia atrás y su cuerpo cayó al asfalto. Otro disparo, otro más. Los ruidos retumbaban en las calles hasta que alguien lo agarró de la mano y lo arrastró tras sí. Era una mujer vestida con uniforme militar, con un rifle en las manos. «Si quieres vivir, muévete», gritó mientras descargaba una ráfaga contra el hombre lobo más cercano. Él no pensó, simplemente corrió detrás de ella.
atravesaron un estrecho callejón, luego bajaron a los pasadizos subterráneos de un edificio destruido. Las criaturas se detuvieron, aullando de rabia, pero no las siguieron. La mujer cerró con fuerza la puerta metálica y suspiró pesadamente. «Eres malditamente afortunado», dijo mientras revisaba el cargador del rifle. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí?» Ella lo miró con una expresión grave. «Bienvenido al fin del mundo». Lo condujo a un refugio, un pequeño grupo de sobrevivientes que se habían refugiado en un antiguo búnker del metro. Allí, él descubrió la verdad. El virus, los hombres lobo, la caída de la sociedad, cómo la mayoría murió en las primeras semanas. Ahora, la ciudad era su territorio. Venían con el atardecer y cazaban todo lo que estuviera vivo. Pero eso era solo el principio. El ejército abandonó la ciudad, pero sabían que aún quedaban personas dentro. Sabían que la infección se estaba propagando, y ahora debían tomar una decisión: borrar la ciudad del mapa. Daniel tenía una opción: o luchaba por su vida, o moría junto a los demás. Pero ¿tenía alguna oportunidad? La noche se acercaba, y con ella regresaban las criaturas. Y frente a él, la batalla más aterradora estaba por comenzar. A medida que el sol se ponía en el horizonte, la ciudad se llenaba de ruidos ominosos. Los hombres lobo se despertaban. Su respiración, el rascar de sus garras sobre el asfalto, todo se hacía más claro y cercano con cada segundo. Daniel estaba sentado en el fondo del refugio, junto a la mujer que lo había salvado. Ella se llamaba Kate, una exmilitar. En el búnker había otras personas: un anciano con la pierna vendada, un adolescente que no había dicho una palabra y un hombre de unos 40 años, con una mirada severa y una escopeta en las manos. «No podemos quedarnos aquí», dijo el hombre, revisando los cartuchos. Kate solo sonrió con cansancio. «¿Crees que no lo sé?», le lanzó una mirada llena de agotamiento. «Pero, ¿a dónde vamos? Toda la parte superior de la ciudad es el nido de esas criaturas». Daniel los escuchaba, pero en su interior hervía el miedo y la incomprensión. «¿Acaso nadie intentó escapar?», preguntó finalmente. Kate suspiró pesadamente. «Claro que lo intentaron, pero fuera de la ciudad están los militares. No salvan a las personas, las matan». El anciano se rió con dificultad. «Tienen miedo de que alguien se infecte y logre escapar». Daniel sintió como algo dentro de él se comprimía. Le parecía que la pesadilla aún podía ser detenida. Pero no, aquí no había rescatistas, no había evacuación, solo una ciudad quemada y monstruos en las sombras. Y en ese momento, todo se fue al traste. Un fuerte golpe. La puerta principal tembló. Desde algún lugar arriba se escuchó un aullido. Los encontraron. El hombre con la escopeta corrió hacia la puerta, cerrándola con cajas pesadas. «¡Nos huelen!». Kate agarró rápidamente su rifle. «Agarramos las armas. Vamos a atravesar hacia el camión». Daniel no tuvo ni tiempo de entender lo que ocurría. La puerta explotó. El primer hombre lobo, sucio, cubierto de sangre, con venas pulsantes en su cuello, irrumpió dentro. El segundo, justo detrás de él. Las garras rasgaban el aire. Kate abrió fuego. Las balas no mataban, pero ralentizaban. El hombre con la escopeta disparó. ¡Bum! El cuerpo de la criatura se desintegró en pedazos. La sangre cubrió las paredes. Pero había más. La ciudad se convirtió en un infierno. Corrían por las calles oscuras. El anciano no alcanzó a escapar. Las garras se clavaron en su espalda. Un grito. El hombre lobo lo desgarró por la mitad. Tragó pedazos de carne. Daniel apretó los puños. No podía hacer nada. Llegaron al camión. Arrancaron el motor. El camión atravesó las calles muertas, atropellando a las criaturas. Pero en su rastro, una manada de cazadores. 10, 20 hombres lobo corrían tras ellos. Los militares se preparan para la aniquilación de la ciudad. En el cuartel, los generales tomaron la decisión. La ciudad no se puede salvar. La purificación comienza. Se dirigen a la base militar, pero los militares no los esperan como salvadores.
Abren fuego contra todo lo que se mueve. Daniel, Kate, el adolescente y el hombre con la escopeta están atrapados entre los hombres, lobo y el ejército. La masacre comienza. Las balas vuelan en todas direcciones. Sangre y carne están por el suelo. Los hombres lobo destrozan a los soldados, pero los militares lanzan lanzallamas. Los vivos arden vivos. Pero han notado a Daniel. El comandante del ejército grita: «Él también está infectado. ¡Mátenlo!». Él no sabía nada, pero en sus venas estaba el mismo virus. Kate lo mira aterrada. «¿Qué eres?». Él debe elegir, vivir como un monstruo o morir como un hombre. Daniel mira sus manos. Su cuerpo tiembla. Algo profundo dentro de él siente el cambio. Kate está frente a él, apretando su arma. «Eres uno de ellos». Daniel niega con la cabeza. «No, no es verdad». Pero él lo sentía. Su visión se volvió más nítida, su oído más agudo. Los olores, demasiado intensos. Los militares abrieron fuego de nuevo. Las balas silbaban sobre sus cabezas. Los soldados y los infectados se despedazaban entre sí. El estruendo de las explosiones, los disparos, los aullidos de las criaturas, las calles en llamas, balas con plata, lanzallamas, morteros. Los militares no se contenían, pero los hombres lobos son demasiado fuertes. No pueden detenerlos. Rompen las barreras, destrozan a los soldados. Uno de los monstruos salta al vehículo blindado. Las garras se clavan en el metal. El conductor grita. Los colmillos desgarran su cuello. La sangre inunda el tablero. Un enorme hombre lobo derriba al ametrallador, arrancándole la columna vertebral. La batalla se convierte en un caos. Los soldados caen. Los hombres lobo pierden a algunos de sus combatientes, pero no conocen el miedo. Uno de ellos se lanza sobre Kate. Ella dispara, pero las balas no matan, solo enfurecen. El monstruo clava sus garras en su hombro y la lanza al suelo. Se cierne sobre ella. Pero en el siguiente momento, Daniel le corta la garganta con sus garras. No entendió cómo lo hizo, pero ya no era solo un humano. La sangre goteaba de sus dedos. Miró el cuerpo que se convulsionaba en agonía. Kate lo miraba horrorizada. «Dios, realmente eres uno de ellos». Daniel no podía negarlo, pero no era como esas criaturas. No había perdido el control, pero solo tenía una opción. Los soldados apuntaban a él. Él se había convertido en un enemigo. No podía quedarse. Tenía que huir. Daniel, Kate y el adolescente logran escapar de la zona de combate. El hombre con la escopeta muere tratando de contener a los monstruos. Los militares lanzan un ataque aéreo. La ciudad se convierte en un infierno en llamas. Ya no hay casas ni refugios, solo tierra quemada. Y la única esperanza es llegar al último refugio secreto. Pero allí los espera un nuevo secreto. Alguien los había estado observando desde el principio. Alguien que no habían notado. Un estruendoso ruido de explosiones sacudió la tierra. Las columnas de fuego se elevaban hacia el cielo nocturno, convirtiendo la ciudad muerta en ruinas, bañadas en sangre y cenizas. Los militares no se contenían. Las ametralladoras de gran calibre rociaban las calles con plomo. Los lanzallamas convirtieron a los infectados en antorchas ardientes. Pero los hombres lobo no se rendían. Avanzaban, destrozando a los humanos en pedazos. Las balas los ralentizaban, pero no los mataban. Mordían, desgarraban, destruían todo a su paso. La ciudad se rompía en pedazos. Kate los guiaba hacia adelante. Daniel corría junto a ella. Ya no se sentía humano. Su oído se agudizó. El olor a muerte y sangre lo embriagaba. Cada músculo estaba listo para saltar, para atacar. Pero no quería hacerlo. Aún era él mismo. Salieron de la ciudad. Solo quedaba la carretera y la oscuridad. El camino conducía a una antigua base militar que se utilizaba antes de la epidemia. Era su única oportunidad, pero no estaban solos. Daniel lo sintió antes de oírlo. Movimiento en el bosque, ojos en la oscuridad. Alguien los estaba esperando.
y entonces atacaron. Nuevos hombres lobo. Se diferenciaban de los anteriores. Estos conservaban el intelecto. No eran bestias salvajes. Eran una manada, y no les permitirían pasar. Daniel se lanzó al combate. Kate disparó su ametralladora. El adolescente se escondió detrás de un coche, pero uno de los hombres lobos saltó sobre él. Daniel embistió al monstruo, derribándolo al suelo. Garras contra garras. Daniel peleaba por primera vez como ellos. Su cuerpo se movía de otra manera. Era más rápido, más fuerte, pero su mente seguía siendo humana, y no podía apagar su humanidad. Debía hacer una elección, matar o morir. Pero en ese momento, Kate hizo la elección por él. Ella disparó a la cabeza del monstruo. La sangre inundó el suelo. Siguieron corriendo. Llegaron a la verja. La base estaba abandonada, pero había alguien adentro. Quedaron soldados, pero no estaban contentos con la visita. De inmediato apuntan sus armas a Daniel. El comandante grita: «¡Él es uno de ellos! ¡Disparen!». Daniel cae al suelo, con las manos levantadas. Kate grita, tratando de protegerlo, pero los militares no creen. Para ellos, él es un monstruo. No saben que él puede controlarse, pero no quieren escuchar. Y entonces, un helicóptero pasa por encima de sus cabezas. El comandante de la escolta da la orden: «Anihilar a todos los infectados». Y Daniel entiende. No tiene elección. Debe salvarse. Debe demostrar que puede luchar por los humanos. Debe luchar por el derecho a vivir. Y delante de él, la última noche de supervivencia. Daniel yacía en el suelo, sintiendo el frío de los cañones apuntando hacia él. Kate estaba junto a él, con las manos levantadas, respirando pesadamente. El adolescente que habían salvado temblaba, pegado a la pared del refugio abandonado. Los soldados no se movían, sus dedos tensos en los gatillos. «No soy como ellos», susurró Daniel. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. «No mato a los humanos». El comandante del escuadrón dio un paso adelante, entrecerrando los ojos, evaluándolo. «Todos dicen eso antes de despedazarnos. Mantengo mi mente, puedo controlarlo». El comandante no dijo nada, pero hizo una señal a sus hombres. Uno de ellos se acercó lentamente a Daniel, apuntando con su rifle con balas de plata. Luego sacó un pequeño cuchillo de su chaleco. «Si eres como nosotros, demuéstralo». De un tajo, cortó el brazo de Daniel. El dolor quemó su piel, pero la herida no sanó de inmediato como la de los demás infectados. La sangre salió por su muñeca, pero era sangre normal. «Limpio», murmuró el soldado, guardando el cuchillo. El comandante guardó su arma. «En ese caso tienes suerte. Entra». Rápidamente empujaron a Daniel, Kate y al adolescente dentro de la base, cerrando las enormes puertas metálicas. La base estaba medio destruida, olía a quemado. Había casi ningún medicamento, pero la gente aún se mantenía. En los pasillos caminaban soldados armados, cansados pero decididos. Los miraban con desconfianza, como si fuera una bomba a punto de explotar. «Tenemos poco tiempo», dijo el comandante. «En unas horas llega el último helicóptero. Si tenemos suerte, saldremos de aquí». «¿Y si no tenemos suerte?», preguntó Kate. El comandante la miró con rostro impasible. «Entonces la base será nuestra tumba». Daniel no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Algo no estaba bien. Escuchaba cómo los soldados susurraban entre sí. Sus corazones latían más rápido que los de los humanos seguros de su salvación. Sentía el miedo que impregnaba el aire, que empapaba las paredes. «¿Qué pasó aquí?», le preguntó a uno de los soldados. El soldado levantó la vista lentamente, pero no respondió. Kate tomó su brazo y lo apartó. «Están ocultando algo». Daniel asintió. «Sí, ¿pero qué?». En ese momento, un estruendoso golpe sacudió la base. Todos se quedaron quietos. Luego, otro. Algo arriba crujió. El metal no soportaba el peso. «Nos encontraron», susurró uno de los soldados.
El rasguño de garras en las paredes hizo que Daniel temblara. ¿Las puertas aguantarán?, preguntó Kate. El comandante la miró. Nunca han roto puertas. En ese momento, desde arriba, no solo hubo un golpe. Fue un estallido ensordecedor, seguido por un grito espantoso que resonó por toda la base. «¡Están dentro!», jadeó alguien. Comenzó el pánico. Los soldados se lanzaron a tomar posiciones. Las armas sonaban con los cierres. «¡Todos prepárense!», gritó el comandante. «No deben llegar a la plataforma del helicóptero». Se oyó un crujido en el techo. Trozos de concreto cayeron al suelo, y luego, silencio. Nadie se atrevió a moverse. Y entonces apareció el primero. Se veía diferente de los infectados comunes. Su cuerpo era más alto, más macizo. En lugar de carne desgarrada, tenía piel negra y suave, como una mezcla de carne y metal. Sus ojos brillaban con una luz azul helada. No se movía como una bestia salvaje, sino como un asesino consciente de su fuerza. «¡Maldita sea!», susurró Kate. La criatura saltó. El primer soldado ni siquiera tuvo tiempo de disparar. Las garras se le clavaron en el pecho y su cuerpo voló en pedazos, inundando el suelo de sangre. Los demás abrieron fuego. Las balas de plata atravesaron la piel del monstruo, pero no lo detuvieron. Avanzaba a través de la lluvia de disparos como si no sintiera dolor. El segundo soldado trató de apartarse, pero la criatura lo agarró por la cabeza y lo apretó. Se oyó un crujido. Kate tiró de Daniel. «¡Tenemos que salir de aquí!». El comandante la escuchó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Uno de los soldados gritó: «¡El segundo va!». Del techo cayó la segunda criatura. Era similar a la primera, pero se movía más rápido. Los soldados no tuvieron tiempo de reaccionar. El hombre lobo se lanzó sobre la multitud. Sus garras desgarraban la carne. Los gritos llenaron la base. «¡Al diablo con esto!», gruñó el comandante. «¡Retirada!». Daniel, Kate y el adolescente corrieron junto con los sobrevivientes. Corrían por los pasillos. Detrás se escuchaban los últimos gritos de los soldados. «¿Dónde está la salida?», jadeó Kate. «A la plataforma de helicópteros», gritó uno de los soldados. «Pero tenemos un problema». Salieron corriendo hacia el último pasillo y se detuvieron. En la salida los esperaba otro hombre lobo. Este era diferente. No atacó de inmediato, solo los miraba, y en sus ojos no había locura. Él era consciente. «No deben abandonar la ciudad», dijo, y su voz era humana. Todos se quedaron paralizados. Nadie esperaba que esas criaturas pudieran hablar. «¿Qué?», susurró Kate. «No pueden irse», repitió el hombre lobo. «No entienden lo que está pasando». El comandante levantó su rifle. «Mantente alejado, hijo de puta». Pero el hombre lobo ni siquiera se movió. Lo miraba directamente a Daniel. «No somos monstruos», dijo. «Somos una nueva evolución». Y entonces Daniel entendió. No eran solo infectados. Esas criaturas habían evolucionado. Y ahora tenían su propia mente, su propio plan. Y los humanos solo eran un obstáculo en él. Daniel miraba al hombre lobo frente a él, tratando de comprender lo que ocurría. Estaban seguros de que se trataba de criaturas sin cerebro, que solo mataban. Pero este hablaba. No se lanzaba al ataque, no desgarraba a la gente, pensaba. Detrás se oían los últimos gritos. Dentro de la base aún continuaba la matanza, pero eso ya no importaba. Todo había cambiado. «No somos enemigos», dijo el hombre lobo, sin apartar la mirada de Daniel. «Solo queremos vivir». «¡Estás matando gente!», gritó el comandante, sin bajar el rifle. «Los humanos nos matan», respondió fríamente el hombre lobo. Kate observaba tensa su conversación, mientras el adolescente se acurrucaba detrás de ella, temblando de miedo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniel. El hombre lobo asintió lentamente hacia la base. Vieron lo que hacen los militares. No intentaron salvarlos. Intentaron destruir la ciudad junto con los sobrevivientes. No les importa si están infectados o no.
Para ellos, todos ustedes ya están muertos. ¿Y qué propones?, frunció el ceño Kate. Irse, respondió el hombre lobo. Desaparecer. Los humanos no nos aceptarán. Nos destruirán. Necesitamos construir algo nuevo. Hablas como si fueras humano, observó Daniel. El hombre lobo sonrió con una leve mueca. Yo lo fui, alguna vez. El comandante no pudo más. Basta, rugió. Necesitamos llegar al helicóptero, y nos vamos sin esta criatura. No te irás, negó con la cabeza el hombre lobo. Y entonces escucharon un aullido. Lejos, en lo alto de los edificios destruidos, cientos de ojos brillaron en la oscuridad. Estaban rodeados. El comandante apretó con más fuerza su arma. «Prepárense». El primer disparo resonó instantáneamente. El hombre lobo frente a ellos se desvió rápidamente, esquivando, y de repente desde la oscuridad llegaron otros. No se movían como los infectados comunes. Se coordinaban. Sabían lo que hacían. Y comenzó la pelea. Daniel no tuvo tiempo para pensar. Simplemente reaccionó. El primer hombre lobo saltó hacia él y su cuerpo reaccionó por sí mismo. Se desvió, las garras rasgaron el aire. Golpeó de vuelta, desgarrando el hombro de la criatura. Kate comenzó a disparar, rechazando a los que intentaban alcanzar al comandante. El comandante disparó a quemarropa a uno de los seres en la cabeza, pero no tuvo tiempo de esquivar cuando otro lo agarró por el cuello y rompió su columna vertebral. Daniel lo vio en cámara lenta. El comandante cayó, como una muñeca de trapo. Ahora estaban solos. Kate miró a su alrededor en pánico. «¡Daniel! ¡Tenemos que salir de aquí!» Pero Daniel miraba a los ojos del mismo hombre lobo con el que acababa de hablar. «Querías que nos fuéramos. ¿Por qué atacas?» El hombre lobo se quedó quieto por un momento. «Esta no es mi guerra», respondió él. «Es la tuya». Y desapareció en la oscuridad. Pero la batalla continuó. Corrían a través de las ruinas de la base, subiendo por las escaleras, hacia la plataforma de helicópteros. Los dos últimos combatientes cayeron a pocos pasos de la salida. Kate casi lo logró, pero el hombre lobo la derribó. Daniel se lanzó sobre él. No pensó, solo luchó. Golpeó con sus garras, clavándolas en la cuenca ocular del monstruo. El hombre lobo aulló, retrocedió, y Kate disparó su último tiro a la cabeza. El monstruo cayó. «¡Helicóptero!», gritó Kate. Corrieron hasta el borde de la plataforma. El helicóptero ya estaba en el aire. El piloto no quería aterrizar. «¡Están demasiado cerca!», gritaba él. Kate saltó primero. Daniel agarró al adolescente y lo lanzó a la cabina, y en ese momento sintió las garras hundiéndose en su espalda. No tuvo tiempo. El hombre lobo lo arrastró de vuelta a la plataforma. Kate gritó: «¡Daniel!». Daniel cayó de espaldas. El aire le faltaba. El monstruo estaba sobre él. «Nos perteneces», siseó. Y en ese momento, Daniel entendió. No solo atacaban, lo querían. Veían algo diferente en él, pero él no iba a quedarse. Agarró la pistola de Kate, que estaba en su cinturón, y le disparó la última bala de plata en el cráneo del monstruo. La sangre salpicó su rostro. El monstruo cayó muerto. El helicóptero ya ascendía. Kate extendió la mano. «¡Vamos!». Daniel se impulsó hacia arriba. Se agarró al borde de la cabina. Kate lo arrastró. El helicóptero se despegaba del suelo. Detrás, decenas de hombres lobo rasgaban el aire, aullando en desesperación. No podían alcanzarlos. Habían ganado. El helicóptero se alejaba de la ciudad. Daniel estaba tirado en el suelo, respirando con dificultad. Kate, agotada, cayó junto a él, cerrando los ojos. Lo conseguimos», susurró ella. Daniel miró hacia abajo, hacia la ciudad desvaneciéndose en la niebla. «No», respondió él, porque lo sentía. Esta guerra aún no había terminado. El helicóptero se alejaba de la ciudad destruida, sobre la cual aún se cernía el humo denso de los incendios y los ataques aéreos. Abajo se veían las ruinas, carreteras destrozadas, restos de coches quemados,
cuerpos de personas y monstruos, que ahora serían parte eterna de este lugar. Nadie hablaba. Daniel estaba sentado, recargado contra la pared de la cabina, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de su cuerpo. Kate estaba en silencio, mirando el horizonte. El adolescente, acurrucado en una esquina, los miraba con ojos asustados. ¿Y ahora qué? Rompió finalmente el silencio Kate. El piloto no se dio vuelta. Seguía manejando el helicóptero. Vamos a un campamento fortificado en la costa. Allí estamos a salvo. ¿Están seguros? Daniel lo miró. Mantenemos comunicación con la base. Allí hay personas que evitarán una catástrofe como la de esta ciudad. Kate exhaló pesadamente y cerró los ojos. Entonces que así sea. Daniel no estaba seguro de que todo fuera tan simple. Aún sentía algo extraño dentro de sí, algo desconocido. Sí, no era como los infectados comunes. No había perdido la razón, pero ¿y si solo era cuestión de tiempo? El piloto aumentó la velocidad. Estaremos allí en unas horas. Agárrense. Y volaron. Pasaron varias horas. Finalmente, apareció la base militar en el horizonte. Grandes fortalezas de concreto, puestos de vigilancia, reflectores, patrullas. Una verdadera fortaleza. Aterrizaron en una plataforma rodeada de personas con uniforme militar. Daniel notó de inmediato que aquí no había pánico, ni rastros de batalla. Todo funcionaba como un reloj. La gente se movía de manera organizada, sin prisas. Este lugar realmente parecía el último refugio de la civilización. Cuando salieron del helicóptero, un hombre con uniforme oscuro y mirada severa los recibió. ¿Sobrevivientes?, preguntó, mirándolos. «Pasamos por el infierno», respondió Kate brevemente. El hombre asintió. «Bienvenidos al nuevo amanecer». Los llevaron a una revisión médica rápida. Kate y el adolescente pasaron sin problemas, pero cuando llegó el turno de Daniel, el sistema empezó a sonar alarmas. «Esperen», dijo uno de los soldados, apretando su rifle. El comandante de la base frunció el ceño. ¿Algo pasa? El médico se detuvo, leyendo las lecturas en los monitores. «Este chico, su sangre está limpia, pero es diferente». «¿Diferente cómo?» «No es exactamente humano». El comandante dirigió lentamente su mirada hacia Daniel. «Explica». Kate dio un paso adelante. «No es peligroso. Nos ayudó a salir de allí. Sin él, estaríamos muertos». El comandante guardó silencio por un momento, luego asintió. «Está bien. Todos estarán bajo observación hasta que averigüemos qué pasa». Los llevaron a sus habitaciones, les dieron comida decente y finalmente les permitieron descansar. Pero Daniel sabía que lo estaban vigilando. En cualquier momento podían simplemente eliminarlo si decidían que representaba una amenaza. Pasaron varios días. La vida en el campamento parecía normal. La gente sonreía, trabajaba, construía fortificaciones, cuidaba de la tierra. No había caos ni miedo. Todos conocían su lugar, y eso era lo que más aterraba. Daniel sentía que algo no estaba bien. Una noche escuchó a varios soldados hablando entre sí. ¿Creen que estamos aquí esperando sin más? No, tenemos una orden. ¿Qué orden? Aniquilar completamente a todos los que queden en la zona infectada. ¿Incluso si aún hay sobrevivientes? No importa, necesitamos cerrar este asunto de una vez por todas. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Kate tenía que saberlo. Se dirigió a su habitación, pero no dio más de unos pocos pasos cuando escuchó el sonido de las puertas abriéndose. Se giró y vio cómo varios militares sacaban un camión fuera del campamento. La curiosidad pudo más que él. Se deslizó hacia la cerca y vio cómo los vehículos se detenían, cómo los hombres con máscaras negras salían afuera. Y luego escuchó los disparos. El campamento no era un lugar de salvación. Era la última fase de la guerra. No iban a salvar a la gente. Iban a arrasar con este mundo hasta sus cimientos.
Daniel sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en sus venas. Este mundo ya no era para los humanos, pero tampoco para los que intentaban controlarlo. La elección era clara. Daniel se quedó en las sombras del almacén, observando cómo los militares cumplían su orden. Fuera de la base, en un terreno baldío, estaba un grupo de sobrevivientes, exhaustos, hambrientos, debilitados. Levantaban las manos, suplicando por piedad, pero no hubo respuesta. Uno de los soldados levantó el rifle. El disparo rompió el silencio. El primer cuerpo cayó al suelo. Daniel se quedó inmóvil. Un segundo disparo. Gritos. Una mujer intentaba cubrir a su hijo, pero fue derribada por la ráfaga de ametralladora. Los mataban como ganado, sin pensarlo, sin piedad. Daniel apretó los puños, sintiendo cómo dentro de él volvía a despertarse lo que había estado tratando de contener por tanto tiempo. Sus músculos se tensaron, su visión se agudizó. Podía oler el miedo, la muerte, la sangre impregnando el aire. Quería lanzarse allí, desgarrar a esos verdugos, arrancarles la garganta. Pero entendió, si atacaba ahora, no sería solo una batalla, sería una guerra. De repente, alguien lo agarró por el hombro. Se giró bruscamente. Kate respiraba con dificultad, sus ojos agrandados por el shock. Ella también lo había visto todo. «Tenemos que hacer algo», susurró ella. «Nos matarán si nos movemos», respondió Daniel. «Matarán a todos los que queden». Miró el campo fuera de las puertas. Quedaban solo unos pocos, los últimos disparos, y silencio. Los cuerpos yacían desordenados, empapados de sangre, impregnados de muerte. La puerta del camión se abrió. Uno de los oficiales se acercó, comprobando si había sobrevivientes. Luego hizo una señal. «Quémelos». Los soldados vertieron gasolina y prendieron fuego. Daniel sintió como algo dentro de él se rompía. Este mundo ya no pertenecía a los humanos. Su ejército ahora mataba a aquellos que juraron proteger. Pero no podía simplemente dejar que esto continuara. Se giró hacia Kate. «Tenemos que salir de aquí, inmediatamente». Ella asintió, pero en ese momento, una voz resonó cerca de ellos. «No se irán». Se giraron. Un soldado. El rifle apuntaba directamente hacia ellos. «No debieron haber visto esto», dijo él, preparándose para disparar. Pero Kate reaccionó más rápido. Su cuchillo se clavó en su garganta. Él jadearon, cayendo al suelo. La sangre empapó el suelo de concreto. «Maldita sea», susurró ella. A lo lejos ya se escuchaban voces. Alguien había descubierto el cuerpo. «Tenemos que irnos», gruñó Daniel. Corrieron. La base se despertó. Los altavoces comenzaron a sonar con la alarma. «Código rojo, código rojo, 2 fugitivos». Corrieron por los pasillos tratando de no ser vistos. Kate lo guiaba, serpenteando entre los almacenes. Luego se desvió hacia un túnel lateral. «Hay un refugio aquí. Lleva a las viejas catacumbas». Daniel asintió. Los soldados gritaban detrás de ellos. Los disparos sacudían el aire. Llegaron al refugio. Cerraron la puerta. Daniel se apoyó contra la pared, recuperando el aliento. «No podemos quedarnos aquí». «Lo sé». Kate sacó un mapa. «Podemos pasar por el alcantarillado». «¿A dónde?» Ella lo miró. «A la ciudad». Daniel exhaló lentamente. La ciudad de la que apenas lograron escapar. La ciudad que los militares pensaban borrar de la faz de la tierra. La ciudad donde ahora dominaban los hombres lobo. Pero no tenían opción. Abrieron la trampilla y descendieron. Los túneles estaban oscuros, húmedos, cubiertos de moho y óxido. Olía a muerte, pero no solo a la humana. «Estuvieron aquí», susurró Daniel. «¿Aún están aquí?» Miró alrededor, escuchando atentamente. «No por ahora». Pero Kate sentía inquietud. Continuaron caminando. Los pasillos se estrechaban. El aire se volvía más denso. Desde adelante, un ruido se escuchó. Se detuvieron. «¿Lo oíste?» Daniel asintió.
Un susurro, luego un aullido, sordo, largo, penetrante, que se metía bajo la piel. «Tenemos que ir más rápido», susurró Kate. Pero ya era tarde. Una sombra se movió por el pasillo, luego otra y otra más. Kate apretó el rifle. «Están viniendo». Daniel lo sabía, pero ahora no estaba desarmado. Ya no podía negar lo que se había convertido. Tuvo que aceptar su naturaleza, si quería sobrevivir, si quería salvar a Kate, si quería salir de allí con vida. Estaban entrando en el nido de los monstruos, pero él era igual que ellos, y ahora lo sabrían. Estaban en la oscuridad, tensos como cuerdas de violín. El aullido de los hombres lobo resonaba por los túneles estrechos, acercándose con cada segundo. Kate levantó lentamente el rifle. Sus dedos temblaban, pero su mirada seguía firme. Daniel sintió cómo el sudor frío recorría su espalda. Sabía que esas criaturas no eran solo bestias. Ellos sentían miedo. Pasos, sordos, depredadores, cautelosos. Las sombras se movían por las paredes. Daniel apretó los puños. «Nos están acechando», susurró. Kate no respondió, solo dio un paso atrás. Desde la izquierda, un crujido suave se oyó. Daniel vio el movimiento. Las garras cortaron el aire. Kate apenas pudo esquivar cuando la primera criatura se lanzó hacia ella desde la oscuridad. Abrió fuego. Las balas rasgaron la carne de la criatura. Esta aulló y cayó de rodillas, pero no murió. Sus ojos, brillando con una fría luz azul, se dirigieron hacia ella. La bestia siseó, mostrando sus colmillos manchados de sangre. Daniel atacó. Sus garras se clavaron en el cuello del monstruo. La sangre brotó a chorros. El hombre lobo aulló, se sacudió. Su cuerpo tembló, luego se relajó. Kate lo miró a Daniel con los ojos bien abiertos. «¡Tú!». Pero él no podía detenerse. Estaban por todas partes. El siguiente monstruo se lanzó sobre él. Rodaron por el suelo, aferrándose con garras, mordiendo, gruñendo. Daniel sintió cómo la sangre cálida corría por su piel, pero el dolor solo lo excitaba más. Saltó hacia arriba, rompiendo el brazo del monstruo. El sonido de la carne desgarrada llenó el túnel. La criatura aulló, pero recibió un golpe en el cráneo. Las garras rasgaron su rostro. Kate gritaba: «¡Daniel, corre! ¡Son demasiados!». Pero él no podía. Se sentía vivo, como si realmente fuera él mismo. Su cuerpo se movía instintivamente. Cortaba, desgarraba, destruía. La sangre bañaba las paredes. Sus puños se convertían en armas mortales. Uno tras otro, los monstruos caían, pero no se acababan. Kate lo agarró de la mano. «¡Vamos, ahora!». Él se despertó. Vio lo que había hecho. Un caos sangriento. Un montón de cuerpos. De nuevo podía pensar. Pero algo dentro de él había cambiado. Se acercó a ellos, pero seguía siendo él mismo. Corrieron hacia adelante. El túnel los sacó a una vieja estación subterránea. Estaba vacía, pero no estaban a salvo. Kate respiraba con dificultad, mirando a su alrededor. ¿Cuántos había allí? «Suficientes para saber que no solo sobreviven», dijo Daniel. «Se están organizando». Kate se tensó. «¿Qué quieres decir?». Daniel miró lentamente hacia la oscuridad. «No son solo monstruos, son más de lo que pensábamos». Kate lo miró fijamente. «¿Y ahora qué?». Él guardó silencio. No sabía, pero una cosa estaba segura. Esto no había terminado. A lo lejos, un aullido volvió a sonar. Estaban cerca, y sabían que los humanos seguían allí. Kate y Daniel se ocultaron en la oscuridad de la estación, escuchando cada sonido. El aire estaba espeso, viciado, impregnado de humedad y algo más. Algo metálico, pesado. El olor a sangre. A lo lejos, el aullido volvió a sonar. Agudo, resonando por los túneles. No era el grito habitual de un hombre lobo. Había algo diferente en él. Un comando. «Nos están rastreando», susurró Kate, apretando el rifle. Daniel asintió lentamente. «Están jugando con nosotros». No necesitaba verlos para entenderlo. No atacaron de inmediato.
Los rodeaban, los cazaban. «Necesitamos salir de aquí», susurró Kate. «¿A dónde?» Ella miró el túnel inundado a la izquierda. «Ahí debe haber una salida a la superficie». Daniel sintió la inquietud. «Es una trampa. No tenemos opción». Y avanzaron. El túnel resultó ser peor de lo que parecía. Estaba oscuro, resbaladizo. El agua les llegaba a las rodillas. Cada paso resonaba como un eco sordo. Daniel se detuvo. «Espera». Kate miró hacia atrás. «¿Qué?». Daniel escuchó. Silencio. Demasiado perfecto. Y entonces lo entendió. «Ya están aquí». El primero saltó desde arriba, desde las ruinas del techo. Kate disparó a tiempo. Las balas se clavaron en el cuerpo del monstruo, pero no se detuvo. La derribó. Daniel corrió hacia adelante. Un golpe fuerte. El hombre lobo voló hacia un lado. Kate se levantó rápidamente, pero las criaturas salían del agua. Las esperaban. Docenas de ojos brillando en la oscuridad. El agua comenzó a moverse. Algo estaba dentro. «Nos están llevando a la trampa», susurró Daniel. Kate apretó el arma con más fuerza. «Entonces abrimos paso», y se lanzaron al combate. La pelea fue brutal, caótica, mortal. Daniel luchaba como nunca antes. Su cuerpo se movía por sí solo. Las garras desgarraban la carne. La sangre bañaba el agua. Los hombres lobos se lanzaban desde todos los lados. Kate gritaba, disparando a quemarropa. Pero no retrocedían. Eran demasiados. En un momento, Daniel sintió cómo lo derribaban al suelo. Las garras se hundieron en su hombro. Los colmillos rasparon su piel, desgarrando la carne. Gritó, y algo dentro de él se rompió. Un golpe sordo. El hombre lobo cayó al suelo. Kate se quedó quieta. Daniel estaba sobre el cuerpo de la criatura, pero ya no se veía como un humano. Sus ojos brillaban, las garras, largas y sangrientas, los colmillos al descubierto, pero seguía siendo él. «Maldición», susurró Kate. Los hombres lobos se detuvieron. No atacaron, solo miraban. Daniel respiraba con dificultad. «¿Ellos tienen miedo?». Kate miró a su alrededor, insegura. «¿Por qué?». Y entonces, de las sombras, él dio un paso adelante. Un hombre lobo, pero no uno común. Era más alto, más grande, más fuerte. Su piel era más negra que la noche. Sus ojos, no azules, rojos. Miraba directamente a Daniel. «Eres uno de nosotros», dijo. Daniel no respondió. El hombre lobo dio un paso más cerca. «Debías haberte unido a nosotros». «No». La criatura sonrió. «Entonces morirás». Y se lanzó hacia él. No era solo una batalla. Era el choque de dos mundos. Daniel golpeó primero. Las garras se encontraron en el aire. El hombre lobo lo arrojó hacia atrás. Era más rápido, más fuerte, más experimentado. Kate gritaba, disparando contra él, pero las balas no penetraban su piel. Ni siquiera las notaba. Daniel sintió que estaba perdiendo, pero no podía permitirse morir. No podía dejar que Kate muriera. El hombre lobo se abalanzó, pero en el último momento Daniel esquivó. Y por primera vez en todo ese tiempo, atacó como una bestia de verdad. No solo peleaba, mataba. Las garras se clavaron en el abdomen del enemigo. Un tirón. El calor se extendió por sus manos. La sangre salpicó al aire. El hombre lobo gimió. Intentó levantarse, pero Daniel no le dio oportunidad. El golpe final rompió su cuello. El sonido sordo llenó el túnel. Silencio. Kate aún mantenía el rifle en posición. Los hombres lobo miraban. Luego comenzaron a retroceder. Daniel apenas podía respirar. No entendía lo que acababa de hacer. «Se van», susurró Kate. «No». Daniel negó con la cabeza. «Ellos me aceptaron». Kate lo miró, incapaz de decir una palabra. Daniel aún sentía la sangre en sus manos. Ya no podía negar lo obvio. Era uno de ellos, pero la pregunta era otra. ¿Qué iba a hacer ahora? Kate lo miraba, sin apartar los ojos. Ella veía que él había cambiado, pero no sabía qué tan profundo había llegado ese cambio.
Él estaba en medio de los cuerpos, cubierto de sangre, respirando con dificultad, pero aún consciente, aún humano. O ya no. Ella no estaba segura. Los hombres lobo desaparecieron en la oscuridad, se desvanecieron en las sombras, pero no por miedo. Lo aceptaron, lo reconocieron. Era peor que si hubieran seguido atacando. «Tenemos que irnos», dijo finalmente. Su voz temblaba, pero intentaba mantener el control. Daniel asintió en silencio. Sabía que entre ellos se había levantado un muro invisible. Ella le temía. Continuaron su camino por los túneles, con los pasos resonando en el eco. El agua salpicaba bajo sus pies, el olor a sangre se mezclaba con la humedad. Lo sentía más intensamente, como si cada olor, cada sonido se imprimiera en su mente con una claridad sobrenatural. Ahora escuchaba incluso el latido del corazón de Kate, su respiración, la tensión en sus músculos. Ella estaba lista para disparar en cualquier momento. El túnel terminó en una pared destruida. Una puerta vieja, oxidada, apenas colgaba de sus bisagras. Kate la empujó y cedió con un fuerte chirrido. Salieron al exterior. La noche ya se había posado sobre la ciudad muerta. Estaban nuevamente en su corazón, entre ruinas, entre sombras. Pero ahora sentía que no estaban solos. ¿Y ahora qué? Kate lo miró, apretando el rifle. «Tenemos que encontrar un refugio. No podemos quedarnos aquí». Ella asintió. Se movieron por las calles, pegados a las paredes, evitando los espacios abiertos. La ciudad parecía vacía, pero él sabía que no lo estaba. Los estaban observando. Sentía sus miradas, su presencia. «Vamos a llegar al puerto», dijo Kate. «Allí debe haber un bote o algo con lo que podamos escapar. ¿Crees que fuera de la ciudad estaremos más seguros? Tenemos que intentarlo». Pero él sabía la verdad. Ya no quedaban lugares seguros. Se movían rápido, corriendo de refugio en refugio, hasta llegar al puente destruido. Más allá, la zona industrial. Fábricas, almacenes, puertos. Tal vez allí estuviera la salida, si los militares no habían destruido todo. Y entonces oyeron ruidos, pasos sordos, el estruendo metálico. Se detuvieron. La luz de los reflectores sacó a las figuras de la oscuridad. Militares. Kate se pegó a la pared, observándolos. No se veían como los de la base. Sus uniformes estaban sucios, desgastados, sus rostros cubiertos por pañuelos. Llevaban armas pesadas, pero se movían con cautela, como si tuvieran miedo de alguien. «No son soldados», susurró Daniel. Kate frunció el ceño. «Entonces, ¿quiénes son?» «Mercenarios, cazadores». Miraban cómo un grupo de hombres se movía entre los camiones, revisando el equipo, conversando entre ellos. «Tenemos que rodearlos», dijo Kate. Pero ya era tarde. Uno de ellos giró la cabeza y vio el movimiento. ¡Alto! Varios cañones se giraron hacia ellos. Kate agarró el rifle, pero Daniel la detuvo por el brazo. «No ahora». Salieron de las sombras, levantando las manos. Los mercenarios los rodearon, evaluándolos. «¿Sobrevivientes?», preguntó uno, un hombre bajo con una cicatriz en la mejilla. «Sí», respondió Kate. «No lo parece». Daniel sintió que algo entendían. «¿Son del campamento?», preguntó el de la cicatriz. «No, huimos de allí». El hombre sonrió. «Y lo hicieron bien. Allí pronto no quedará nadie». «¿Qué quieres decir?» «Los helicópteros ya están en camino. Van a reducir esta ciudad a escombros». Kate palideció. «¿Realmente quieren destruirlo todo?» «No todo. Quieren destruir a los humanos». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. «¿Qué?». El hombre dio un paso más cerca, observando a Daniel. «Ya no intentan luchar contra el virus. Lo han aceptado». Daniel frunció el ceño. «¿Qué dices?». El hombre de la cicatriz sonrió. «¿Pensabas que solo mataban a los infectados? No. Estaban experimentando. Intentaban crear la criatura perfecta, la fusión de un hombre lobo y un ser humano». «Estás mintiendo». «¿De verdad? Entonces,
¿por qué sigues siendo humano, aunque el virus ya está en ti? Daniel se quedó inmóvil. Kate lo miró aterrada. ¿De qué habla Daniel? Querían crear seres controlados, soldados perfectos. Destruyeron el campamento porque ya no lo necesitaban. Ya encontraron lo que buscaban. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero si es así, ¿qué harán ahora? El hombre de la cicatriz sonrió. Lo expandirán. Kate respiraba con dificultad. ¿Quieren liberar esto fuera de la ciudad? Ya lo han liberado. Daniel sintió que todo dentro de él se rompía. Pero, ¿por qué? El hombre de la cicatriz sacudió la cabeza. Los humanos siempre temen lo que no entienden. Y si no se puede destruir, entonces hay que convertirse en eso. Terminó Daniel por él. Todos guardaron silencio. Kate exhaló lentamente. Tenemos que irnos de aquí. ¿A dónde?, preguntó uno de los mercenarios. Ella lo miró con determinación. A donde sea, pero no aquí. Pero Daniel sabía que esto no terminaría tan fácilmente. Lo sentía. A lo lejos se escuchó un aullido, pero ahora no sonaba como el grito de una bestia. Sonaba como una llamada, y entendió lo que significaba. Kate lo miró. ¿Qué significa esto? Él exhaló lentamente. Me están llamando, y no sabía si podría resistir. Kate miraba a Daniel. Sus dedos apretaban lentamente la correa del rifle. En sus ojos había todo: miedo, duda, pero lo más importante era comprensión. Ella entendía lo que le estaba pasando, pero no sabía completamente qué hacer ahora. Acababan de escuchar lo más aterrador. La ciudad estaba perdida, pero no porque la gente hubiera perdido la batalla contra el virus. Al contrario, fueron las personas las que decidieron que el futuro pertenecía a los monstruos, y ahora ellos mismos dejaban que los hombres lobo salieran al mundo. Pero lo peor era que Daniel comprendía esa llamada. La escuchaba no como un ruido o un sonido extraño, sino como palabras, pensamientos, órdenes. «Tenemos que irnos», dijo finalmente Kate. «¿Estás segura de que debo ir con ustedes?», preguntó él lentamente. Ella se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Él la miró a los ojos. «¿Sabes lo que está pasando?». Kate apartó la mirada. «Sigues siendo humano, Daniel. Por ahora». Guardaron silencio. A lo lejos, nuevamente se escuchó un aullido, más cerca esta vez. Daniel sabía que pronto saldrían a su encuentro, si es que no lo habían hecho ya. El mercenario con cicatriz dio un paso adelante. ¿Tienen un plan o solo esperan a que nos destrocen? Kate miró a su alrededor. «Vamos al puerto. Allí no hay nada. Tenemos que comprobarlo. O tenemos otra opción», dijo otro mercenario. Kate entrecerró los ojos. «¿Cuál?». Él asintió hacia un camión viejo estacionado junto a un almacén. «Con eso podemos llegar al punto de evacuación». Kate intercambió miradas con Daniel. «¿Evacuación?». El mercenario con cicatriz sonrió. «Los que manejan esta pesadilla no quieren que salgamos. Van a cerrar la ciudad, pero hay un avión de carga que todavía puede despegar. Es nuestra única oportunidad». Kate asintió lentamente. «¿Dónde?». «En el viejo aeródromo, a unos 20 kilómetros de aquí». «¿Y cuánto tiempo tenemos?». «No más de 2 horas». Kate miró a Daniel. ¿Tomamos esa oportunidad? Sintió cómo la llamada en su cabeza se intensificaba. Los hombres lobo lo estaban buscando. «Tenemos que hacerlo». Se subieron rápidamente al camión. Kate tomó el volante. El mercenario con cicatriz se sentó junto a ella. Daniel se acomodó en la parte trasera, junto a los mercenarios armados. El adolescente que habían rescatado se sentó en una esquina, sosteniendo un cuchillo en las manos. El motor rugió y el camión salió por la carretera destruida. Kate aceleró, pasando junto a los coches destruidos, edificios incendiados. El viento golpeaba las ventanas y el aire estaba denso, impregnado con el olor a muerte. Daniel sentía la cercanía de algo espantoso. «Vienen», susurró.
El mercenario con cicatriz se giró. ¿Dónde? Y entonces los faros iluminaron las sombras, en los techos, en las cercas, en las calles. Docenas, cientos de hombres lobo. Sus ojos brillaban, sus garras se clavaban en el concreto, su respiración agitaba el aire. Estaban esperando. Y entonces comenzaron a perseguirlos. Kate pisó el acelerador a fondo. El camión se aceleró, las ruedas chirriaban sobre el asfalto. Los hombres lobos se movían más rápido que los vehículos. Los perseguían, acercándose cada vez más. Kate giraba el volante de un lado a otro, tratando de confundirlos. El primero saltó sobre el capó. Un golpe fuerte. El mercenario con cicatriz descargó el cargador a quemarropa, pero el monstruo no se bajó. Daniel se levantó. Sintió cómo su cuerpo reaccionaba, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se lanzó hacia adelante. Un tirón. Las garras se clavaron en el pecho del hombre lobo. La criatura aulló, pero no cayó. La golpeó en respuesta. Sus cuerpos se estrellaron. El camión se sacudió. Daniel sintió dolor, pero no se detuvo. Se lanzó hacia adelante, rompiéndole el cuello al monstruo. La sangre salpicó sobre el cristal. El cuerpo cayó bajo las ruedas, pero otros venían detrás. «¡Emboscada adelante!», gritó Kate. El camión salió a la autopista abierta. Delante de ellos, los hombres lobo. Docenas. Era una trampa. El mercenario con cicatriz maldijo. «¡No vamos a pasar!». Kate no frenó. «¡Agárrate!», aceleró aún más. Daniel sintió algo nuevo. La llamada en su cabeza dejó de ser solo una voz. Ahora podía ver sus pensamientos. Los entendía. Lo estaban esperando. Pero ya no era parte de ellos. Ellos le temían. No sabían qué haría. Y entonces tomó una decisión. Se asomó por el borde de la caja del camión y rugió. Pero no fue un rugido común. Fue un desafío. Los hombres lobos se detuvieron. Kate pisó el acelerador. El camión se estrelló contra ellos. Los cuerpos volaron por los lados. La sangre cubrió el capó. Lograron atravesarlos. Pero Daniel sabía que eso era solo el comienzo. Ahora sabían quién era él, y no lo dejarían ir. Eran parte de algo más grande, y ahora tenía que decidir quién era en este mundo. ¿Un hombre o un monstruo? A lo lejos, la pista de aterrizaje apareció. El aeródromo estaba al alcance, pero Daniel sintió otra presencia. Era más fuerte que todas las demás. No sabía quién era, pero sabía que esto no terminaría allí. El camión rugió por la carretera destruida, saltando sobre los baches, hasta que a lo lejos comenzaron a verse las siluetas del viejo aeródromo. La enorme pista de aterrizaje se extendía por todo el horizonte, flanqueada por hangares abandonados y torres de control. Allí solían estar decenas de aviones, pero ahora ese lugar estaba vacío, como un mundo olvidado. Pero Daniel sentía que no estaba vacío. Kate conducía concentrada, y el mercenario con cicatriz seguía con su arma lista. Miraba la pista, revisando el área con unos binoculares. «¿Dónde está el avión?», preguntó Kate con tensión. «Debe estar justo frente a nosotros», respondió el mercenario, repasando la mapa en su mente. «¿Debe?», susurró ella. «Está aquí. Recibimos las coordenadas hace un par de horas». Daniel aún sentía algo extraño. Estaba demasiado silencioso. Incluso el viento que soplaba por la pista parecía muerto. «Es una trampa», susurró. En ese momento, el camión salió a la plataforma y finalmente apareció el avión. Un enorme avión de carga estaba al final de la pista, su motor aún caliente, y la escalera de embarque estaba abierta, como si la tripulación ya los estuviera esperando. Kate frenó bruscamente. Las ruedas chirriaron sobre el concreto hasta que el camión se detuvo a unos metros del avión. La puerta de la cabina se abrió. Kate y el mercenario salieron rápidamente, mirando a su alrededor. Daniel y los demás salieron de la caja del camión, con las armas listas. «Algo no está bien», murmuró Daniel. «Sí, pero no tenemos tiempo», respondió Kate. Corrieron hacia el avión. El piloto salió, vestido con un viejo uniforme militar.
Los miró con cautela, pero luego hizo un gesto con la mano. ¿Sobrevivientes? Sí, gritó Kate. Tenemos que irnos de aquí. Suban rápido, estamos arrancando los motores. Kate subió primero, seguida del mercenario y el adolescente. Daniel se detuvo un momento, mirando alrededor. Algo no estaba bien. Sintió un movimiento, y entonces la tierra debajo de ellos tembló. En ese momento, un rugido ensordecedor resonó desde los hangares destruidos. Kate se detuvo en la escalera, girándose. ¡Maldición! Daniel ya sabía lo que iba a pasar. Venían. Cientos de hombres lobos salieron de las sombras, llenando la pista de aterrizaje. Sus ojos brillaban en la oscuridad, sus garras brillaban bajo la luz de la luna, pero no atacaron de inmediato. Esperaban. Y entonces, de entre sus filas, salió uno. No solo un hombre lobo, un líder. Daniel sintió su poder. Era diferente a los demás. Alto, musculoso, su pelaje más negro que la misma noche, y sus ojos eran rojos, como carbones al rojo vivo. Se movía con la gracia de un cazador, y cada uno de sus pasos hacía vibrar el aire. Miró directamente a Daniel. «Perteneces a nosotros». Su voz era profunda, como el retumbar de un trueno lejano. Kate levantó el rifle. «Daniel, vámonos». Pero él no pudo moverse. El hombre lobo miraba directamente a su alma. «Acepta tu naturaleza, hermano. Sabes que el mundo de los humanos ya está muerto. ¿Por qué seguir huyendo?» Daniel apretó los puños. «No soy como ustedes». El líder sonrió. «Has matado a los nuestros. Has demostrado que eres fuerte. Ahora es el momento de tomar una decisión». Daniel sintió cómo la sangre hervía en sus venas. Esa voz era demasiado convincente. Ellos lo esperaban. Podía quedarse, ser parte de algo más grande. Pero en ese momento, Kate disparó. La bala pasó a centímetros de la cabeza del líder. El hombre lobo ni siquiera se inmutó. Solo sonrió. «Un error», y entonces levantó la mano. Todos los hombres lobos se lanzaron al ataque al mismo tiempo. «¡Corre!», gritó Kate. Daniel rompió el vínculo con su líder. Entendió su elección. Nunca sería uno de ellos. Y se lanzó hacia el avión. El primer hombre lobo saltó, pero Kate lo derribó con una ráfaga. El mercenario con cicatriz gritó al piloto. «¡Despegamos!». El piloto aceleró a fondo. La escalera comenzó a elevarse. Daniel saltó en el último momento, agarrándose al borde. Kate le agarró la mano, tirando de él hacia adentro. El avión comenzó a acelerar por la pista. Los hombres lobo los perseguían, saltando, aferrándose a los trenes de aterrizaje. El mercenario con cicatriz recargó su escopeta y destrozó la cabeza de la criatura más cercana. Daniel cerró la compuerta. Kate cayó al suelo, respirando con dificultad. «¿Lo logramos?». El piloto levantó el avión en el aire. Se estaban yendo. Debajo de ellos quedaba la ciudad muerta. Pero no era el final. Daniel lo sentía. Ellos no se habían rendido. Y en algún lugar en la oscuridad, su líder miraba hacia arriba. Él sabía que lo volvería a ver. Sabía que esto no era el final. Y Daniel también lo sabía. Volvería. El avión subía lentamente, dejando atrás la ciudad destruida que ahora pertenecía a los hombres lobo. Abajo, en la pista de aterrizaje, cientos de hombres lobo aullaban, mirando cómo su presa se escapaba. Pero incluso desde la cabina del piloto, se podía ver una figura inmóvil entre ellos, el líder de la manada. No corría detrás del avión, ni saltaba intentando alcanzarlo. Simplemente permanecía allí, sonriendo, como si supiera que eso aún no había terminado. Kate respiraba con dificultad, apoyada en la pared del fuselaje. Tenía el rifle en sus rodillas, sus manos temblaban. El mercenario con cicatriz se sentó junto a ella, sacó una cantimplora y dio un largo trago antes de pasársela. «Bebe, no servirá de mucho, pero al menos parecerá que ayuda». Ella tomó la cantimplora, dio un sorbo y exhaló. «Pensé que no saldría de allí con vida». «Todos lo pensamos», respondió el mercenario.
Daniel estaba sentado en la pared opuesta, mirando por la ventana oscura. Solo veía las nubes, pero sentía mucho más. La llamada no desaparecía. Se había suavizado, pero aún estaba allí, como si el líder aún le hablara. No estaba enojado, estaba esperando. Daniel cerró los ojos e intentó concentrarse. ¿Estás bien?, se oyó la voz de Kate. Abrió los ojos. Sí, ella lo miró detenidamente. «¿Lo escuchas, verdad?», él asintió. «No está enojado, no está molesto. Sabe que regresaré». «No regresarás», él la miró. «¿Y si no tengo elección?». Ella apretó los puños. «Siempre tienes elección, siempre». El piloto murmuró algo por el micrófono. Luego se giró hacia ellos. «Tenemos un problema». Kate y Daniel se pusieron de pie. «¿Qué pasa?». «Nos queda poco combustible. No tendremos suficiente para llegar a la base». El mercenario con cicatriz maldijo. «¿Qué tan lejos podemos llegar?». «Podemos llegar a la costa. Hay un viejo aeródromo militar allí. Tal vez haya combustible». «Tal vez». Kate parecía tensa. «Es nuestra única oportunidad. Si intentamos llegar a la base, simplemente caeremos al océano». Kate miró a Daniel. «¿Qué piensas?». Él lo pensó por un momento. «Necesitamos aterrizar, pero no estoy seguro de que estemos a salvo allí». El mercenario con cicatriz sonrió. «¿Hemos estado a salvo en algún lugar?». El avión comenzó a descender. Se acercaban al viejo aeródromo, perdido entre los densos bosques. Abajo solo había árboles, ruinas y oscuridad. «¿Realmente hay combustible aquí?», preguntó Kate. «En los informes decía que era una base de suministros militares», respondió el piloto. «Si tenemos suerte, los tanques todavía estarán intactos. ¿Y si no tenemos suerte? Entonces tendremos problemas». El avión aterrizó con un fuerte chirrido, levantando nubes de polvo. Rápidamente salieron, observando los alrededores. La base parecía abandonada, pero no destruida. Kate miró a su alrededor. «Hay algo raro aquí». «Está demasiado silencioso», añadió Daniel. El mercenario con cicatriz apretó su rifle. «Entonces vayamos con cautela». Entraron al hangar donde deberían estar los tanques de combustible, pero en lugar de eso, encontraron cadáveres. Un montón de cuerpos destrozados yacían entre las estructuras metálicas. La sangre ya se había coagulado, pero el olor seguía fresco. «Maldita sea», murmuró Kate. Daniel miró a su alrededor. «Estuvieron aquí». El mercenario con cicatriz se agachó junto al cuerpo de uno de los muertos. «Esto no es solo un asesinato. Los destrozaron, pero no los comieron. Cazaban por algo más», comprendió Daniel. Y entonces lo sintió. La llamada, más fuerte que antes. No venía de la ciudad, venía de aquí. «No estamos solos», susurró. Un crujido. Luego, un leve rasguño de garras sobre el concreto. Kate levantó el arma. «¿Dónde?». Daniel cerró los ojos y escuchó. Estaban debajo de ellos, debajo de la tierra, y antes de que pudiera decir algo, el suelo se abrió. Los hombres lobo salieron desde debajo del hangar. Eran diferentes, más grandes, más fuertes. Sus ojos brillaban no solo con azul, brillaban con rojo y negro, como si algo nuevo se hubiera despertado en ellos. Kate disparó primero. El mercenario con cicatriz abrió fuego. Pero fue inútil. Esas criaturas eran más fuertes que todas las que habían encontrado. Y entonces, Daniel entendió la verdad. No era solo una manada, era el siguiente paso. Habían evolucionado, y ahora habían venido por él. «¡Corran!», gritó. Corrieron de vuelta hacia el avión. Los hombres lobo los perseguían. El mercenario con cicatriz cayó. Kate se dio vuelta, ayudándole a levantarse. Uno de los monstruos saltó sobre ella. Daniel se estrelló contra él, empujándolo hacia un lado. Ya no podía controlarse. Arrancó la garganta de la criatura. Kate se detuvo. «¡Tú!». Él respiraba con dificultad, con las manos cubiertas de sangre. «Me estoy controlando».
por ahora. Corrieron hasta el avión. El piloto estaba arrancando los motores. ¡Adentro, rápido! Entraron. Los hombres lobo se lanzaron contra el avión. El piloto aceleró a fondo. El avión despegó del suelo. Daniel vio cómo los monstruos se quedaban atrás. Pero él lo sabía. Ya no eran solo animales. Se habían convertido en algo nuevo. El avión subía, dejando atrás la base destruida, donde aún se oían los aullidos salvajes. Los motores rugían. La cabina vibraba por la sobrecarga, pero eso no era nada comparado con lo que ocurría en las mentes de los sobrevivientes. Daniel estaba sentado junto a la ventana, respirando con dificultad. Su corazón aún latía frenéticamente después de la pelea. Sentía a esos monstruos. Eran diferentes, ya no solo hombres lobo, sino algo más perfecto. No lo miraban como a un enemigo, sino como parte de algo más grande. Pero él no era uno de ellos. ¿O sí lo era? Kate no dejaba de mirarlo. Había visto cómo peleaba, cómo cambiaba, cómo sus ojos brillaban con una extraña luz durante la batalla, pero no dijo una palabra. El mercenario con cicatriz estaba sentado junto al piloto, revisando el arma. Se veía tranquilo, pero Daniel vio cómo furtivamente le echaba miradas. ¿Cuánto tiempo podremos estar en el aire?, preguntó Kate, rompiendo el silencio. El piloto revisó los controles. Necesitamos reabastecernos. El siguiente punto es la costa. Si está limpio, podremos llegar a la base. El mercenario con cicatriz soltó un resoplido. Sí, es la palabra clave. Kate miró a Daniel. ¿Nos encontrarán? Sintió la respuesta antes de hablarla. Ya saben dónde estamos. El piloto frunció el ceño. ¿Cómo diablos pueden saberlo? Daniel cerró los ojos. Piensan como humanos. No solo huelen el aroma o escuchan el ruido. Están evolucionando. Estás hablando como si ellos... Kate no terminó la frase. Lo entendió. Ya no eran solo bestias que cazaban por sangre. Estaban planeando. El océano se extendía debajo de ellos como un abismo negro. La luna reflejaba en las aguas oscuras. Las olas chocaban contra la línea costera, perdiéndose en la nada. El avión volaba junto a la costa, acercándose a un viejo portaaviones anclado a 1 kilómetro de la tierra. «Esta es nuestra oportunidad», dijo el piloto. «Puede que haya combustible allí». «¿Y si no lo hay?», preguntó Kate. «Entonces estamos perdidos». El avión comenzó a descender. El mercenario con cicatriz levantó el rifle. ¿Todos listos? Kate tomó el rifle. Daniel asintió en silencio. Sentía la presencia. Algo estaba allí. Aterrizaron en la cubierta del portaaviones, viejo y oxidado, como un fantasma del pasado. El aire olía a sal marina y aceite de motor. Daniel miró alrededor. No fueron los primeros en llegar. «Aquí hubo alguien más», murmuró. El mercenario con cicatriz revisó su pistola. «¿Quién?». Daniel pasó el dedo por las barandillas, rasguños frescos, marcas de garras. «Ellos». Kate se tensó. «Entonces vienen». «No», exhaló Daniel. «Ya están aquí». En ese momento se escuchó un sonido, un agudo y penetrante chillido que resonó por el vacío del barco. El mercenario con cicatriz levantó el arma. «¿Qué diablos fue eso?». Silencio. Se quedaron inmóviles, escuchando, y entonces, desde la oscuridad del pasillo, se escuchó movimiento, lento, pesado. Salían. Pero no eran hombres lobo comunes. Habían cambiado. Eran más altos, musculosos. Su piel era oscura, casi metálica, y sus ojos brillaban con una luz roja. Kate abrió fuego. Las balas cortaron el aire, pero los monstruos no se detuvieron. Uno saltó. El mercenario con cicatriz disparó a quemarropa, pero la criatura rompió su protección y lo derribó al suelo. Daniel sintió como algo dentro de él despertaba. Se movió. Las garras cortaron el aire. El calor de la sangre se extendió por sus manos. El monstruo aulló y cayó de rodillas, pero no murió. Lo miró directamente a los ojos. Sonrió,
y entonces habló. «Puedes matarnos, hermano, pero no puedes matar lo que te estás convirtiendo». Kate se detuvo. El mercenario con cicatriz se levantó, manteniendo el arma lista. «¿Qué diablos?». El hombre lobo se levantó lentamente. «No necesitamos luchar», dijo. «Necesitamos seguir adelante». Kate levantó el rifle. «Mantén las manos donde pueda verlas». El hombre lobo la miró, luego volvió a mirar a Daniel. «¿Crees que escapaste? ¿Crees que ganaste?». Sonrió. «Has sido parte de nosotros desde el principio». Daniel apretó los dientes. «No». «Sí». La criatura dio un paso más cerca. «¿Cuántas veces has sentido la llamada? ¿Cuántas veces tus garras desgarraron a los enemigos y te gustó?». Daniel no respondió, pero sabía la verdad. «No te crearon para huir». El hombre lobo inclinó la cabeza. «Éramos miles, ahora somos millones». Levantó la mano. «Y pronto seremos miles de millones». Daniel lo entendió todo. Nunca fueron solo una manada. Era un ejército, y ahora estaban listos para la guerra. Kate lo entendió primero. «No podemos permitir que salgan de la ciudad». El hombre lobo sonrió. «¿Quién dijo que aún están allí?». Daniel se quedó quieto, y entonces escuchó el sonido, lejano, espeluznante, el retumbar de los motores. No uno, no dos, miles. Kate palideció. Esto no puede ser verdad. Pero Daniel ya sabía la verdad. Entendió lo que había hecho el líder cuando se fueron. Los dejó ir, porque ahora ya no los necesitaban. Los hombres lobo ya estaban por todas partes, y la humanidad ni siquiera sabía que la guerra ya había comenzado. Daniel se quedó paralizado. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. Habían intentado escapar. Pensaban que habían dejado ese infierno atrás, pero la verdad era aún más aterradora. No escaparon. Trajeron esta plaga con ellos. Kate bajó lentamente el rifle. Sus dedos temblaban. «Estás mintiendo», exhaló. El hombre lobo frente a ellos sonrió. «Lo sientes, ¿verdad?». Miró a Daniel. «Tu mente aún está conectada con la nuestra. Sabes que no miento». Y no mentía. Daniel lo sentía. Era como una ola resonante, expandiéndose por todo el mundo. Cientos, miles, ya están allí, escondidos entre la gente, esperando, y pronto comenzarán. El mercenario con cicatriz se levantó, tambaleándose. «Si todo está tan mal, ¿por qué no simplemente nos matas ahora?». El hombre lobo sonrió. «Porque no lo necesito, los humanos ya han perdido». Daniel se tensó. «No voy a permitir que eso suceda». El hombre lobo suspiró, como si estuviera cansado. «¿Realmente no entiendes? No somos tus enemigos. Los humanos siempre se destruyen a sí mismos. Nosotros solo aceleramos lo inevitable». Kate entrecerró los ojos. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Él inclinó la cabeza. «Para darles una opción». Daniel apretó los puños. «¿Cuál?». «Puedes irte, desaparecer, simplemente dejar que esto suceda». «¿Y si no acepto?». El hombre lobo sonrió aún más. «Entonces serás el primero al que destruiremos». Silencio. Kate miró a Daniel. Ella entendía. Él tenía que tomar una decisión, pero no había elección. Ya sabía su respuesta. Dio un paso adelante, su voz sonaba firme, confiada, sin vacilaciones. «Entonces terminemos esto aquí». El hombre lobo se rió. «Así sea». Y se lanzó al ataque. Daniel se movió más rápido que nunca. Ya no resistía su naturaleza, la usaba. Y en ese momento ya no era solo un humano, y tampoco uno de ellos. Se convirtió en algo más. Se enfrentaron, las garras se hundieron en la carne, los golpes sacudieron el metal. Kate gritaba disparando, pero la batalla era desigual. El hombre lobo era más fuerte, más rápido, pero Daniel tenía algo más. Pensaba como un humano y sabía cómo matar. En un instante vio su debilidad. Salto, garras, un tirón, y le desgarró la garganta. El hombre lobo emitió un sonido ahogado, se tambaleó hacia atrás, sus ojos se apagaron, y cayó. Kate respiraba con dificultad.
El mercenario con cicatriz miró el cadáver. Así que, en realidad, no son inmortales. Daniel no los escuchó. Todavía sentía la llamada, pero ahora era diferente. Se convirtió en parte de este mundo. Pero no era su esclavo, era su enemigo. Y sabía que ahora su misión apenas comenzaba. El piloto arrancaba los motores. Se estaban yendo. Pero ahora tenían un propósito. Debían detener esto. Detener el fin de la humanidad. Pero la pregunta era una. ¿Todavía existía la humanidad? ¿O ya era demasiado tarde? Daniel no sabía la respuesta, pero estaba listo para averiguarlo. El avión se elevó al cielo nocturno, dejando atrás el viejo portaaviones y los cuerpos de los monstruos caídos. La vibración del motor se sentía en el pecho, pero ese sonido ya no parecía reconfortante. Abandonaron el campo de batalla, pero la batalla apenas comenzaba. Daniel estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia abajo, a las oscuras aguas del océano. Los sentía. Ya no estaban allí, abajo, en el barco, sino por todas partes. Estaban esperando. Kate estaba sentada junto a él, su rostro concentrado, pero en sus ojos brillaba el miedo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. El piloto hablaba por el radio, revisando la comunicación. La base militar principal aún se mantiene. Es nuestra única oportunidad. El mercenario con cicatriz soltó una risa sombría. Si aún se mantiene. Dicen que la ciudad ha sido limpiada, dijo el piloto, que se logró evitar la infección. Están mintiendo, dijo Daniel. Todos se quedaron en silencio. Él los miró. Ya están allí. La plataforma del helipuerto en la azotea del gigantesco complejo militar los recibió con las luces de los reflectores y las figuras de los soldados. Se veían tranquilos. Sus armas no estaban apuntadas a los recién llegados. Eso era extraño. Daniel sintió que algo no estaba bien. Los sentía. No eran humanos, no eran soldados, eran otros. Cuando salieron del avión, un oficial con ojos fríos los recibió. ¿Sobrevivientes?, Kate asintió. Necesitamos ayuda. El oficial no sonrió. ¿Ya han revisado su sangre? El mercenario con cicatriz levantó las cejas. ¿Esto es un interrogatorio? Es una medida de seguridad. Los condujeron adentro. Los pasillos estaban demasiado limpios, demasiado vacíos. Daniel escuchaba cada paso, cada respiración, pero no olía a miedo. No había pánico aquí, y eso era lo que más lo aterraba. Los llevaron a una habitación iluminada. El oficial se sentó frente a ellos. ¿Qué saben de lo que está pasando? Kate cruzó los brazos. Sabemos que todo lo que están contando al mundo es mentira. El oficial asintió lentamente. Buena respuesta. El mercenario con cicatriz se tensó. Entonces, ¿tenemos razón? Más que eso. Kate miró a Daniel. Esto no es una base de resistencia, ¿verdad? El oficial sonrió. Por supuesto que no. En ese momento, todo se derrumbó. Golpes sordos en las paredes metálicas. El aullido se esparció por los pasillos. «Están aquí», susurró Kate. El oficial no parecía sorprendido, solo sonrió. «Sí, están aquí». Daniel lo entendió. Los dejaron entrar. El oficial se levantó lentamente. «No son nuestros enemigos, son nuestra evolución». El mercenario con cicatriz sacó su pistola. «¿Entonces están infectados?» El oficial lo miró como si su pregunta fuera una tontería. «No estamos infectados». Desabrochó las mangas. Kate se quedó paralizada. Sus manos no eran humanas. La piel brillaba como metal. Las venas brillaban con luz azul oscura. «Somos el futuro». En ese momento, el caos comenzó. Las paredes volaron. Gritos, disparos. Sombras saltaban de los pasillos. Monstruos. Ya estaban dentro. Kate corrió hacia la salida. El mercenario disparaba. Daniel se quedó en su lugar. El oficial lo miraba fijamente. «Sabes que no hay elección. No seré parte de esto». El oficial sonrió. «Ya lo eres». Se lanzó al ataque. Daniel golpeó primero.
La pelea fue corta, pero brutal. El oficial era más fuerte que los hombres lobo comunes, pero no era invulnerable. Daniel rasgó su pecho con las garras. La cálida sangre salpicó las paredes, pero eso no detuvo a los monstruos. Estaban irrumpiendo en la habitación. Kate gritaba: ¡Tenemos que irnos! Corrieron por los pasillos. Los soldados ya no luchaban, aceptaban su destino. Pero Kate no iba a rendirse. Destrozó la cabeza del monstruo más cercano. El mercenario los guiaba hacia la salida. ¡El helicóptero está allí! Corrieron hasta la plataforma. El avión seguía funcionando. El piloto hizo un gesto con la mano. ¡Rápido! Saltaron dentro. Explosiones ensordecedoras sacudieron el suelo. Los monstruos los perseguían. Pero Daniel entendió una cosa. Esta no era la última batalla. Era solo el primer golpe. El avión despegó hacia la noche. Daniel miraba hacia abajo. Ellos habían tomado esta ciudad. Pero, ¿y si ya no solo esta? Kate lo miraba en silencio. ¿Qué hacemos ahora? Él no sabía, pero estaba decidido a averiguarlo. El avión cortó el cielo nocturno, dejando atrás la ciudad en llamas, donde ya no quedaban ni humanos ni salvación. Abajo, el humo se levantaba, los edificios se derrumbaban y los aullidos se escuchaban kilómetros adelante. Corrían, pero sabían que ya no había a dónde huir. Kate estaba sentada frente a Daniel. Sus manos aún temblaban después de la pelea. El mercenario con cicatriz miraba en silencio el panel de instrumentos, tratando de no mostrar lo agotado que estaba. El piloto mantenía el rumbo hacia el norte, donde aún quedaban algunas zonas sobrevivientes. Pero Daniel lo sabía, ya los estaban esperando, lo sentía. Ese retumbante zumbido en su cabeza no paraba. Estaban hablando con él, no con voces, sino con pensamientos, sentimientos, olores, imágenes. No solo sobrevivían, se expandían. Kate lo miraba, su mirada era pesada. ¿Siguen en tu cabeza? Él asintió. No se detienen. ¿Qué quieren? Él levantó lentamente la mirada. A mí. Silencio. El piloto les echó un vistazo rápido. Llegaremos a la zona de bloqueo militar en las montañas. Nos dijeron que aún se mantienen. Aún es la palabra clave, murmuró el mercenario. Kate lo ignoró. Si te quieren, eso nos da una ventaja. ¿Qué ventaja?, preguntó el mercenario. Kate apretó los puños. Podemos atraerlos a una trampa. Volaron durante unas horas más. Abajo solo había silencio. Ciudades abandonadas. Autopistas enormes donde los coches estaban parados, como fantasmas del pasado. Ninguna persona, ningún movimiento, nada. Y eso era lo que más asustaba. Finalmente, en el horizonte aparecieron las montañas, y a lo lejos, una base militar. Kate miró por la ventana. Siguen vivos, pero Daniel sentía lo contrario. Nos están esperando. El aterrizaje fue sorprendentemente silencioso. Los recibieron los soldados, reales, no infectados, no mutados, humanos. Eran pocos, pero se mantenían firmes. El general los recibió en el hangar. ¿Sobrevivientes? Pensábamos que éramos los únicos, respondió Kate. Nosotros también. El general los condujo al interior. Estamos manteniendo la defensa, pero tenemos pocos suministros, pocos hombres. Si lo que dicen es cierto... Guardó silencio. Kate se tensó. ¿Qué? El general la miró. Ya están aquí. Daniel lo sintió primero. No atacaron, estaban esperando. Por la noche, todo cambió. Daniel despertó por los ruidos. Alguien se movía en la oscuridad. Se levantó lentamente, escuchando. Kate dormía cerca. Scart, el cicatrizado, dormía con un rifle en las manos. Pero algo no estaba bien. Salió al pasillo. Allí estaba un soldado. Estaba de espaldas, inmóvil. ¿Todo bien? El soldado no respondió. Daniel dio un paso más cerca. ¡Tú! El soldado se giró. Sus ojos brillaban con una luz azul. Ya no era humano. En ese momento, todo se derrumbó. Un disparo, un grito, oscuridad. Ya estaban dentro.
Daniel retrocedió rápidamente. ¡Levántense! ¡Nos atacan! Scared agarró su arma. Kate se despertó. Corrió hacia el fusil. Los soldados abrieron fuego, pero el enemigo ya estaba entre ellos. No habían venido de afuera. Ya estaban dentro. Se convirtieron en soldados. Estaban esperando. Y ahora comenzaba la masacre. Kate disparó al primero en la cabeza. Daniel desgarró al segundo. La base se convirtió en una carnicería. Los soldados morían. Los monstruos se abrían paso a través de las paredes. La sangre cubría los pisos. El general salió al pasillo. ¿Cómo, maldita sea, sucedió esto? Daniel sintió la respuesta. No nos infectaron desde afuera. Nos infectaron desde adentro. No era solo una epidemia. Era una evolución. El general lo entendió. No tenemos ninguna oportunidad. Scared disparó el resto del cargador. ¡Nos vamos! Corrieron hacia el helicóptero, pero la salida ya estaba bloqueada. Ellos los estaban esperando. El líder dio un paso al frente. Han estado huyendo por mucho tiempo. Kate levantó su fusil. ¡Apártate! El líder no se movió. Este es el final. Daniel sabía que no había opción. La batalla comenzó, pero no era solo una batalla. Era la última oportunidad de la humanidad, o su final. Daniel se lanzó hacia adelante, sin dudarlo. Su cuerpo se movía más rápido que nunca. Los reflejos se fusionaron con sus instintos. Ya no era solo humano, pero tampoco solo una bestia. Era algo intermedio, algo nuevo. Sus garras se hundieron en el primero de los hombres lobo, desgarrando su pecho. La sangre salpicó el piso de concreto, y el cuerpo cayó inerte. Kate abrió fuego. Las ráfagas de balas cortaban el aire, empujando a las criaturas hacia atrás, pero no morían de inmediato. Eran más fuertes que antes. La evolución estaba en marcha. El líder observaba la lucha, sin intervenir. Sabía que Daniel debía tomar una decisión. A su alrededor ya había una verdadera masacre. Los soldados que aún eran humanos trataban de mantener la defensa, pero era inútil. Los destruían uno a uno. Aquellos que hace unos minutos estaban a su lado, ahora gruñían y destrozaban a los antiguos compañeros. No era una batalla, era una matanza. La base estaba condenada, y Daniel lo sabía, pero aún tenían una oportunidad de escapar. Corrió hacia Kate, derribó a uno de los monstruos de su espalda. Las garras se clavaron en su cuello, y el cuerpo se desplomó en un charco de sangre. Kate miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los suyos. Ella aún no sabía si podía confiar en él. ¿Aún era humano o ya no? Pero ahora no había tiempo para dudas. Tenían que escapar. Scared ya estaba luchando por llegar al helicóptero. Disparaba con la escopeta, pero lo rodearon. Uno de los monstruos saltó sobre él. Lo derribó. Sus garras se hundieron en su pecho. Kate gritó. Se lanzó hacia adelante, pero Daniel la detuvo. Sabía que ya no había forma de salvar a Scared. Vio cómo luchaba, pero luego algo cambió. Sus ojos brillaron con luz azul. Se quedó quieto. Luego, lentamente, giró la cabeza y los miró fijamente. Ya no era humano. El líder sonrió, se acercó, su mirada llena de triunfo. «¿Ves qué fácil es?», dijo. «No los matamos, les damos un nuevo camino». Scared ya no disparó. Se levantó. Sus movimientos eran extraños, torpes, como si su cuerpo aún no se hubiera acostumbrado a sus nuevas capacidades. Dio un paso adelante, pero ya no como un humano. Daniel vio que ahora era uno de ellos, y vio que el siguiente sería él. Pero él no iba a rendirse. Agarró a Kate de la mano y la tiró hacia el helicóptero. Corrieron. Detrás de ellos se escuchaba el rugido. Las balas silbaban en el aire y las garras rasgaban el concreto, pero seguían corriendo. Ya casi llegaban. El helicóptero ya estaba encendiendo los motores. El piloto gritaba algo, agitaba las manos. Iban a llegar a tiempo. Debían llegar a tiempo. Pero en el último momento, él apareció frente a ellos. El líder estaba allí, bloqueando el camino, sin atacar, solo observando.
No puedes escapar de ti mismo, dijo. Sabes que eres uno de nosotros. Kate levantó su fusil, pero Daniel la detuvo. No, esta es mi pelea. Ella se detuvo. Sus dedos temblaban, pero lo entendió. El líder sonrió. ¿Sigues aferrándote al viejo mundo? Ya está muerto. Acepta la nueva realidad. Daniel no respondió. Se lanzó hacia adelante. Se encontraron con una fuerza increíble. El golpe los arrojó hacia un lado. El concreto se rompió bajo su peso. El líder era rápido, fuerte, pero Daniel era más inteligente. Se esquivó, rasgó su costado con las garras, pero él solo se rió. Eres bueno, pero no es suficiente. Siguieron luchando. Cada golpe hacía vibrar el aire. Cada movimiento era mortal. Daniel sentía cómo su cuerpo trabajaba al límite de sus capacidades. No era solo una lucha por sobrevivir, era una lucha por su alma. El líder volvió a lanzarse hacia adelante. Sus garras se cruzaron con las de Daniel, rodaron por el suelo, luchando por obtener ventaja. Daniel vio que Kate ya estaba en el helicóptero, le gritaba algo, pero él no la escuchaba. En ese momento, solo existía una cosa, esa pelea. Y entonces lo entendió. No podía ganar jugando según sus reglas, no podía luchar como un monstruo, debía luchar como un humano. Dejó que el líder se acercara, le permitió pensar que la victoria estaba cerca. Y cuando él ya estaba a punto de dar el golpe definitivo, sacó el cuchillo de Kate y lo clavó directamente en el ojo del líder. El rugido se convirtió en un resuello. El líder se detuvo. Su cuerpo tembló. Dio un paso atrás, luego otro. Sus ojos comenzaron a apagarse. «No». Y luego cayó, muerto. Daniel no esperó. Corrió hacia el helicóptero, saltó adentro. «¡Alzamos el vuelo!». El piloto aceleró. Las aspas del rotor hicieron ruido. El helicóptero comenzó a ascender. Los monstruos se lanzaron tras ellos. Saltaron. Intentaron aferrarse al tren de aterrizaje, pero ya estaban en el aire. Habían escapado de nuevo. Pero no era el final. Era solo un nuevo capítulo. Kate miraba a Daniel, sus ojos llenos de preguntas, pero no preguntó. Él mató al líder, pero eso no significaba nada. Ellos todavía estaban allí. Todavía se extendían. El helicóptero volaba rápidamente sobre las tierras desiertas, dejando atrás la ciudad destruida, donde ya no quedaba un solo ser humano vivo. La noche se espesaba y la oscuridad se extendía más allá del horizonte, como una tela interminable en la que se ocultaba una nueva amenaza. Daniel estaba junto a la ventana, mirando hacia abajo, pero ya no intentaba ver nada en particular. Sabía que abajo ya no había esperanza, solo oscuridad llenando el mundo que alguna vez perteneció a los humanos. Kate estaba sentada frente a él, sujetando fuertemente su fusil. En sus ojos había de todo: cansancio, miedo, rabia, pero lo más importante, determinación. Aún no habían perdido, pero cada nuevo día acercaba a la humanidad al borde del abismo. Scarlett, a quien perdieron en la batalla, era otra prueba de que no era solo una guerra por sobrevivir, era una lucha por la naturaleza humana misma. ¿Y ahora qué?, preguntó Kate en voz baja, sin apartar la vista de él. El piloto, aún concentrado en los controles, fue el primero en responder. La única base que todavía tiene comunicación está al norte. Aún se mantienen. Vale la pena intentarlo. Daniel asintió en silencio. Sentía que se acercaban a algo importante, a algo que definiría su futuro. Ya no escuchaba la llamada, ya no sentía su presencia como antes. Después de la muerte del líder, la conexión entre él y el ejército de los hombres lobo se había debilitado. Pero sabía que eso no duraría. Ellos se adaptarán, se desarrollarán, continuarán. Unas horas después, vieron la base militar abajo. Su perímetro estaba iluminado por potentes reflectores y sus muros estaban reforzados, como si fuera el último refugio del mundo. Cuando el helicóptero comenzó a descender, Daniel sintió como su corazón latía más rápido. Todo podría terminar aquí.
Los recibió un oficial alto con chaleco antibalas, rodeado de soldados armados. A diferencia de los que habían visto antes, estos no parecían estar condenados. Estaban listos para pelear. «Bienvenidos al último refugio», dijo el oficial. Kate lo miró cansada. «¿Qué tan último?». El oficial suspiró. «Hemos escuchado informes de otras bases. Los hombres lobo no solo atacan, están tomando. Se infiltran. Necesitamos hacer algo radical antes de que sea demasiado tarde». Daniel frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». El oficial lo miró con seriedad fría. «Hemos recibido órdenes. Bombardeo. Destrucción total de las zonas infectadas». Kate se quedó quieta. «¿Van a borrar a millones de personas de la faz de la Tierra?». «Ya no hay personas allí», respondió firmemente el oficial. Daniel sintió como todo dentro de él se comprimía. «¿Y si están equivocados?». El oficial lo miró directamente a los ojos. «Ya no podemos arriesgarnos». Pasaron el resto de la noche esperando. La base se preparaba para el ataque. Los aviones estaban en la pista de despegue, los misiles eran cargados, las plataformas de lanzamiento apuntaban hacia las ciudades infectadas. Daniel no pudo dormir. Estaba de pie en el techo, mirando hacia el horizonte, donde a lo lejos se veía la ciudad moribunda. Sabía que cientos de hombres lobo estaban allí, esperando. Sabían que él estaba cerca, pero también sabía que su tiempo se estaba agotando. A la mañana siguiente llegó la orden. Comenzar. Los aviones se elevaron en el aire. Los misiles volaron. Las primeras explosiones rompieron el silencio. Las ciudades comenzaron a desaparecer en una lluvia de fuego. Kate miraba todo eso horrorizada. «Tal vez no solo los estamos matando». Daniel apretó los puños. «También a nosotros mismos». Una hora después, todo había terminado. Allí donde alguna vez estuvieron las ciudades, ahora solo quedaba tierra quemada. Ya no había gritos, ni guerras, ni esperanza. Kate estaba sentada en las escaleras del edificio de la base, mirando al suelo. «¿Eso es todo?». «No lo sabemos», respondió el oficial. Daniel lo sabía. Esto aún no había terminado, pero era su única oportunidad. Pasaron varias semanas. La vida en la base continuó. La gente empezó a hacer planes. Algunos creían que el mundo podía ser restaurado. Otros sabían que eso era imposible. Daniel sentía el silencio. La llamada había desaparecido, pero a veces, en lo profundo de la noche, aún oía algo a lo lejos, algo esperando, algo observando, y sabía que algún día todo eso comenzaría de nuevo. Pero no hoy. Hoy ganaron, aunque el precio fue demasiado alto.